Radio Universidad de Guadalajara presenta Ultravioleta Radio, una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García. Cienciacional. Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse u obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. Ahí estuvo Plastic Hearts de Miley Cyrus, un cover del disco con el mismo nombre y que para muchos críticos es el mejor disco de esta artista por lo menos en mucho tiempo. A partir de aquí, que fue por ahí de 2020, su carrera dio una vuelta muy interesante y se arriesgó con algo que por lo menos ella no había propuesto antes, que fue regresar al rock de los años 70 y 80. En su momento, ella contaba que este disco lo había planeado como una forma para hacerle frente a las múltiples decepciones que estaba enfrentando en su vida. Y por eso hay quienes consideran que Miley es la representante de toda una generación que ha crecido junto a ella. Y bueno, este va a ser un programa muy relacionado con esta canción porque vamos a estar hablando sobre plástico y sobre su horrible aparición en casi todos los ámbitos de nuestra vida. Y para eso los saludo a todos ustedes que ya nos están escuchando, sea en el formato de programa en vivo o sea a través del podcast. Yo soy Anabel Casillas, @dimechascona, y hago este programa junto a mi compañero Ricardo García. Hola Anabel, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo nuestro querido auditorio? Muchas gracias por acompañarnos una semana más aquí en Ultravioleta. Yo soy Ricardo García, @aquelricardo, y es un placer poder compartir los micrófonos contigo, Anabel, y con todas las personas que nos están escuchando. También me gustaría aprovechar para recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @ultravioletafm en X, antes Twitter, y también pueden escuchar este y los demás programas que hemos hecho para ustedes en el formato podcast, ya sea en Apple Podcasts o en Spotify. En otros programas ya les hemos platicado sobre los hallazgos respecto a que hay microplásticos incluso en el cuerpo humano, como en la sangre o en la leche materna. Pero muy recientemente se ha encontrado que hasta en el aliento de los delfines se encuentra esta amenaza tremenda para los ecosistemas y para los seres vivos de este planeta. Y es que uno podría pensar que existe la posibilidad de escapar de estos plásticos, pero según los recientes estudios están en los cosméticos, en la ropa que usamos, en los fertilizantes, en los limpiadores, hasta en los recipientes y biberones que usamos para guardar nuestra comida, y por si fuera poco, también en la misma comida que comemos diariamente. Entonces queremos que esto sin duda cambie y pensamos que siempre por alguna razón es la culpa de alguien más que esto esté ocurriendo, pero nos cuesta mucho trabajo aceptar que también somos corresponsables de todo este plástico y que a nosotros mismos nos cuesta muchísimo dejar de hacerlo. Es bien interesante todo el mundo de los plásticos porque cuando hicieron su aparición por allá de los años 40, 50 en un modo ya de consumo masivo, fueron vistos como la solución a todos los problemas que tenía la humanidad, ¿no? Un material tan versátil, tan limpio, desechable, que fuera capaz de dar un servicio que pues antes no era posible para la humanidad y que ahora se ha vuelto un verdadero problema. Pensemos simplemente lo que conllevaría que todos nosotros dejáramos de utilizar el plástico en nuestra vida cotidiana, tanto en los recipientes que utilizamos para almacenar nuestra comida, como en la manera en que adquirimos incluso los víveres en el supermercado, las lámparas, los diferentes libros que ya traen cubiertas de plástico, adornos, juguetes.
ustedes menciónenlo, imagínense un mundo sin plásticos y realmente al día de hoy sería muy muy difícil podernos situar en un contexto en el que estos plásticos no existieran, porque además están presentes en los servicios de salud, como en estos digamos, pues las jeringas, ¿no? Los catéteres, las bolsas de suero, todo esto que es un uso bastante loable de los plásticos porque son estériles y de un solo uso ahí en ese contexto. Antes las jeringas se tenían que reutilizar, servían y demás artilugios para poderlas esterilizar, pero ahora son solamente plásticos de un solo uso. Ahora, en ese contexto podríamos imaginarnos una cosa. Pero ahora, pensémoslo en el café que vamos a comprarnos a nuestra cafetería de confianza. Esa tapita de plástico de poliestireno, pues la vamos a tirar. Vamos a durar 10 minutos con ella en lo que nos tomamos nuestro café y la vamos a tirar. Y eso multiplicado por todos los cafés que nos tomamos en un año, por todas las personas que van y compran café igual que nosotros, se vuelve una cantidad de basura sumamente importante. Y no sé si a ti te pasa igual, pero creo que cuando tomas conciencia de lo relacionados que estamos con los plásticos, de pronto no puedes dejar de ver plástico por todos lados a donde vas. Es como, antes no lo pensabas porque es como el mundo funciona así. Durante muchas generaciones hemos vivido con esto que facilitó nuestra vida, pero de pronto cuando te propones analizar cuántas de las cosas que son parte de tu vida diaria tienen una relación con plástico, se vuelve completamente abrumador porque la sensación es como si no pudieras escapar de ellos por más esfuerzos que hicieras. Sí, porque ahorita viendo el lugar en el que estoy, la computadora pues tiene una pantalla de plástico. Tengo unos recipientes de plástico, una lámpara, mi lámpara de lectura está hecha de plástico. Todo, absolutamente todo tiene algo que ver con el plástico en nuestra vida moderna y pues incluso no seríamos capaces de llegar a ustedes en un contexto moderno, en 2024, sin la ayuda de los plásticos, ya que los micrófonos están hechos de plástico, las diferentes etapas de producción que realizamos en este programa pues involucran aparatos hechos de plástico, ¿no? Entonces es muy sorprendente y, como bien lo dices, Anabel, es muy abrumador ver que el plástico está en todas partes. Y por eso nuestra invitada del día de hoy, la doctora Dalila Aldana Arana del Cinvestav Unidad Mérida, ha estado estudiando más por urgencia que por gusto los efectos de este problema. Cuando la cuestionamos acerca de su decisión de analizar los microplásticos, eso fue lo que ella nos dijo, que no es como que se lo hubiera propuesto como en sus sueños científicos, sino que la urgencia que está cobrando esto desde el momento presente la ha empujado a analizar esto en nuestra vida diaria. Porque, ¿saben una cosa? Apenas estamos descubriendo que el plástico está en todos lados, pero algo tremendo es que al día de hoy no terminamos de dimensionar el daño que hacen estos microplásticos, porque apenas estamos viendo esos efectos y estamos estudiando qué es lo que sucede en realidad y pues mientras no sabemos, esto ya está ocurriendo en nuestros propios cuerpos. Es muy desconcertante ver cómo los plásticos están en todas partes y los microplásticos ya han sido encontrados en las glándulas de los seres vivos, en los cordones umbilicales de los bebés y en muchos otros lugares donde no nos imaginamos que podrían llegar. Y los efectos que estos provocan en el cuerpo humano y en el cuerpo de los animales es muy poco estudiado. Todavía no sabemos realmente cuál es el grado de daño que puede llegar a ocasionar. Esto sin duda alguna lo veremos conforme va avanzando el estudio de estas, pues no sé si llamarlo sustancia o partículas, estas partículas que están en todas partes, hasta en los glaciares, en la punta de las montañas se encuentran ya estas partículas. Entonces es su estudio y su, pues digamos, su balance en el daño que pueden llegar a ocasionar es apremiante. Los científicos están llamando la atención sobre esta situación de los microplásticos y hablando de que esto requiere una alerta mundial. Y aunque todos quisiéramos que los gobiernos resolvieran esto, la verdad es que no alcanzaría y tenemos que involucrarnos. Al día de hoy tenemos que reconocer que estamos ingiriendo plásticos de diferentes maneras aunque no nos demos cuenta. Y si como consumidores no hacemos un cambio en nuestros hábitos de
pues de consumo, estaremos en un problema que al día de hoy difícilmente dimensionamos, pero que les garantizo que muy pronto nos vamos a arrepentir. Por el momento vamos a un breve corte de estación, pero no se vayan que regresamos con la entrevista ultravioleta estelar de esta semana. Vamos y venimos. Ultravioleta. Ultravioleta. Gracias por estar de regreso en Ultravioleta Radio. Hoy estamos hablando sobre los desechables que contienen gran parte del plástico de un solo uso, como las envolturas de los alimentos o las bolsas que tanto esfuerzo ha habido en intentar retirar de los comercios, o qué tal del unicel, o de los contenedores en los que se compra la docena de huevos que nos llevaremos a casa comúnmente. Comenzamos a analizar todo lo que está a nuestro alrededor y eso nos lleva a otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa con la basura que se genera en las oficinas o en los edificios del sector público, por ejemplo? Las estadísticas hablan de que cada uno de nosotros podemos ingerir cerca de una tarjeta de crédito a la semana. ¿Se imaginan eso? Creo que desde ahí nos damos cuenta que estamos en un problema que difícilmente dimensionamos. Y no es como que vayamos dándole mordidas a las tarjetas de crédito que nos encontramos. Todo esto es en la comida que ya está ahí, que ya está en nuestro refrigerador, que está en nuestros supermercados y que ya trae consigo ciertas cantidad de microplásticos pues involucrados ahí en su preparación o incluso desde la fuente, ¿no? Desde la carne que la carne de los pescados y demás. También otra fuente importante de plásticos son las redes para pescar, que es uno de los grandes problemas de los océanos y que en los océanos, con la influencia de los rayos del sol, estos plásticos se van desintegrando, generando microplásticos que entran en la cadena alimenticia. Entonces es un problema multifactorial que vale la pena ser estudiado y por eso vamos a escuchar esta entrevista ultravioleta de esta semana para arrojar un poco más de luz sobre este tema tan complicado que debería estar al frente de la agenda pública. Vamos a escuchar esta entrevista y ya regresamos. Ultravioleta. Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? Como siempre, un gusto darles la bienvenida a su espacio en el que esta ocasión recibimos a la doctora Dalila Aldana Arana. Les cuento que ella es bióloga por el Instituto Politécnico Nacional y doctora en Oceanografía Biológica, Acuacultura y Pesca por la Universidad de Bretagne Occidental en Francia. Además, siguió su trayectoria con un segundo doctorado en Biología de Poblaciones por la Universidad de Marsella, Francia. Ella además es investigadora titular del CIMBESTAB en la Unidad Mérida y se ha dedicado a realizar estudios muy importantes para la conservación de la región del Caribe. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Ultravioleta Radio. Hola, buenas noches. Me da mucho gusto haber recibido esta invitación y compartir obviamente este tiempo, este intercambio de ideas, de mensajes con ustedes. Ahora, hablando un poco sobre el tema de los microplásticos, que es uno de las líneas de investigación que usted aborda, ¿qué es lo que ha encontrado que podría compartirnos el día de hoy? ¿De qué nos tendríamos que preocupar acerca de esto para poder hacer un poco de conciencia dentro de nuestros radioescuchas aquí en Ultravioleta? Tu pregunta, Ricardo, es una pregunta de reflexión. Lo primero que a mí me gustaría transmitir es que cualquier organismo marino que tomes, lo mismo puede ser terrestre, me imagino, pero yo hablo de la parte marina, que es donde yo estoy y tengo los datos. En el caso de las especies con las que yo he trabajado, que es el caracol, las tortugas, peces, diferentes tipos de peces, todos los ejemplares tienen microplásticos. Entonces es un contaminante que está presente y después obviamente pues está presente en diferentes cantidades de acuerdo a épocas del año, del lugar donde vienen, de su posición en la cadena trófica y de la parte que te comes. También hemos aprendido que muchas veces esa contaminación por microplásticos aumenta
en el proceso de preparado de ese producto. Por ejemplo, yo lo invito a que el público se imagine el pez en el agua, vivo, luego el pez en el momento en que es capturado, que puede ser una red, una trampa o un anzuelo, y luego toda una serie de manejo que va a tener ese pescado para que llegue en algún momento a nuestra mesa como filete o como un trozo de pescado o como un pescado frito. Pasa por muchos procesos, ¿no? Desde lo suben a una lancha, lo ponen en el piso de la lancha, llega a una planta donde lo desembarcan, de ahí lo pueden hacer filete o le cortan la cabeza, lo abren, le sacan las tripas, le sacan las branquias, y todas esas manos que van pasando, al final de cuentas lo van contaminando. Entonces, si el pescado en el medio silvestre, el pez en el océano, tiene, vamos a poner 10 microplásticos por gramo, cuando llega a ser un filete, que además ese filete ya está dentro de una bolsa de plástico, ¿no? Pues ya trae 100 microplásticos por gramo, ¿no? Es un símil. Podemos poner el ejemplo de una unidad en el océano versus 10 unidades ya que lo tienes en tu filete. Y a eso le puedes agregar obviamente la cocción, el sartén, estas palas. Fíjate, muy recientemente acabo de leer que todas estas, la cuchara, pues tipo espátula, no se le llama espátula, pues ya saben, lo que se usa en cocina que te permite voltear un huevo, lo que sea, moverle ahí, generalmente son de plástico negro. Y estaba yo leyendo apenitas hace muy poco que es bien perverso ese plástico negro porque le agregan aditivos que son retardadores del calor. Por eso obviamente tú estás friendo un bistec o el pescado o el huevo y pues lo metes al aceite caliente y le mueves y no se quema. Entonces es un plástico que pues el aceite está calientísimo y le podemos dar vuelta, repito, al bistec o al huevo y no le pasa nada, entre otras cosas porque tiene retardadores al calor. Entonces son aditivos, son polímeros y pues todo eso se desprende, o sea, no se incendia, no se derrite como malvavisco, pero son productos químicos que vamos dejando pues en todo lo que comemos. Entonces, bueno, ahí pasamos un mensaje, si tienen oportunidad allá por la tierra de ustedes, de este programa, de volver a las cucharas de palo y a las palitas de madera, pues yo creo que es muy pertinente. Entonces, bueno, eso es una de las primeras cosas que hemos aprendido. La segunda gran cosa es que los microplásticos, que son microscópicos, uno pensaría que es puro plástico, que son pedacitos microscópicos de plástico. Eso es cierto, pero esos pedacitos microscópicos de plástico hemos descubierto que se encuentran cargados de otros microorganismos que utilizan esos microplásticos como una superficie en la cual se pueden fijar. Entonces, cuando tú te comes un pedacito de microplástico, repito, microscópico, ahí van otros microorganismos pegaditos que lo usan como si fueran sus balsas. Entonces, en esos plásticos viene pegadito una serie de microorganismos, muy frecuentemente bacterias, amibas, hongos, algunos malévolos, ¿no? Algunos que pueden producir una enfermedad y otros no, pero no importa. Lo importante es que vienen con una flora y una microfauna asociados, o sea, están colonizados por otros organismos. Hay diatomeas, que esas no son malévolas, pero esas diatomeas, pues ahí se pegan. O sea, eso es importante. O sea, el microplástico al final es un soporte que permite que sea colonizado por microorganismos, tanto de origen vegetal como de origen animal microscópico. Y el tercer gran descubrimiento, no nada más nuestro, pero presente en lo que nosotros hemos hecho, es que esos microplásticos también se cargan de metales pesados,
y de organoclorados. Y dentro de los organoclorados están todos los insecticidas, los organoclorados fertilizantes, muchos de estos productos químicos que se utilizan en la agricultura, ¿sí? Pues obviamente se usan en la tierra, llueve o riegas, se deslava y esa agua va a ríos y de los ríos pues va a terminar en los océanos. Y esos componentes químicos se le pegan a los microplásticos. Los plásticos tienen la capacidad de absorber y concentrar a altos niveles estos productos químicos que estoy señalando. Eso es información que le transmitimos al público que escuche este programa. Y entonces uno dice, wow, pues es un cóctel de contaminantes, de unos y otros y otros y otros, de cuatro bloques de contaminantes. Ahora, lo que es muy difícil es por qué el público, el ciudadano, no hace relación entre su vida cotidiana, su modelo de vida cotidiana, y lo que más temprano que tarde le va a llegar al plato. Entonces, hoy en la tarde también me entrevistaron para otro programa y yo les decía, ¿por qué no cambiamos nuestro modelo de consumo y de desecho? Como población, como mexicanos, no digo ustedes, ni yo, ni la mayoría de los que escuchen su programa, que seguramente es gente sensible, pero la mayoría de la población, en el caso de México, tiene un uso muy alto de plásticos de un solo uso. ¿Por qué? Por el modelo de trabajo que se tiene en la mayoría de los empleos. La gente no regresa a casa a comer, no sale con su comida preparada en un tupper de la casa. Entonces come un porcentaje muy alto de nuestra población por el tipo de trabajo, repito, tipo de horarios, las distancias, las ciudades, come fuera. Y comen generalmente comida que nos lo trae el Uber Eats, y te lo traen en plásticos, en su mayoría de un solo uso. El promedio de consumo de plásticos de un mexicano es de 1.7 kilos al día. O sea, es enorme la cantidad de plásticos que generamos. Se queda uno sorprendido y decir, no, yo nomás me tomo un café. Pues sí, te tomas un café, pero en el café viene el vaso, la cuchara, el sobre, la bolsita, luego comiste afuera a mediodía, te dio sed a media mañana, y le vas sumando, y obviamente, pues todo suma. También suma que, por ejemplo, ese día se te acabó la pasta de dientes y pues también se fue ese envase. Tú dices, bueno, pero yo diario no desecho un envase de pasta de dientes, cierto, pero hay una serie de cosas de plástico que desechamos. Y yo invito al público, muchos de la gente que escucha su programa, generalmente harán una separación de basura. Cuando nosotros separamos la basura, en una semana, ¿sí? Fíjense ustedes, si separan adecuadamente, su parte orgánica todos los días lo van a sacar si es que hacen composta. Y es un pedacito, siempre y cuando no desperdiciemos frutas, verduras, alimentos. Pues es poquito, al final es la cáscara de las frutas y verduras que consumimos. Porque todo lo demás no lo debemos. La parte sanitaria es un poquito. Y todo lo demás van a ver la gran cantidad de embalajes que estamos colocando en nuestro recipiente, que en el mejor de los casos llevamos a un sitio de reciclado. Ciencia que salva vidas. Ultravioleta. ¿Sabían que el 60% de los materiales con los que se hace la ropa que usamos es plástico? Esto es solo un dato de muchos que estamos compartiendo el programa del día de hoy con la finalidad de que esta información llegue a más personas.
porque podemos hacer las cosas distintas. Más que números y más que problemas globales, estamos hablando de derechos humanos y que por lo tanto exigen un compromiso mucho más determinado para garantizarlo a las generaciones del presente y del futuro también. Es un problema, bien lo dices, Anabel, apremiante, que pues requiere la atención de todas y todos, y también una presión por parte de la sociedad civil hacia las diferentes actores que también forman una gran contaminación de plásticos, a la industria pesquera, a la industria de procesamiento de alimentos y a cualquier otro tipo de industria que involucra un gran consumo de plásticos de un solo uso. Tenemos que ir a un breve corte de estación, pero no se vayan, que regresamos con la segunda parte de la entrevista Ultravioleta aquí en Radio Universidad. No se vayan. Trivi Ultravioleta. ¿Cuántas especies de ballenas existen en todo el mundo? Inciso A, 85. Inciso B, 19. Inciso C, 221. Inciso D, 57. Te damos la respuesta regresando del corte de estación. No te vayas. Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos. ¿Cuántas especies de ballenas existen en todo el mundo? Se conocen 57 especies de ballenas en el mundo. En mares mexicanos se pueden encontrar 40 especies de 8 familias distintas de estas inmensas criaturas. Ultravioleta. Cienciacional. Hola, bienvenidos a Ultravioleta de nuevo. En este programa tenemos que estar todos conscientes de que las botellas de agua son el enemigo a vencer. En los restaurantes, en las oficinas, en las concesionarias de autos, en muchos lugares que podríamos nombrar, se utiliza como una forma de cortesía entregar botellas de agua, a lo cual los invito a que nos neguemos a toda costa a aceptarlas. Cargar nuestra propia botella de agua reutilizable es una forma de resistencia que tendríamos que asumir para hacer algo completamente distinto a lo que estamos acostumbrados. También gran parte de este esfuerzo tiene que ver con evitar consumir esos microplásticos, porque, no sé, por ejemplo, en el caso del agua, que me parece tan llamativo, la gente tendemos a pensar que el agua que está en las botellas es mucho más limpia. Sin embargo, lo que hemos podido ver es que tienes 100 veces más posibilidades de ingerir plásticos si usas y más si reusas esos envases, que si te vuelves parte de esta resistencia por intentar generar menos basura. Esta resistencia es una parte de conciencia individual, que nada nos cuesta tener una botella reutilizable del material que ustedes quieran y poderla llevar a donde quiera que vayamos. Aparte de ayudar a que el planeta pues tenga una menor carga ambiental con estos plásticos de un solo uso, pues ayuda también a que estén hidratados y que mantengan un buen estado de salud. Vayamos a escuchar la segunda parte de la entrevista Ultravioleta de esta semana y no se vayan, que todavía queda mucho más aquí en Ultravioleta. Ultravioleta. Que ese es otro tema, ese es otro tema, es una fantasía el reciclado, pero bueno, al menos lo llevamos ahí, ¿ok? Es inmenso ese bote, y en ese bote van bolsas, ya no funciona nuestro USB, fuimos y compramos uno, y viene con un paquetote grandotote de plástico para que nadie se robe ese USB en la tienda, un par de tijeras, el garrafón del agua,
la corcholata que trae arriba, el cincho que le ponen, obviamente el aceite, el champú, el jabón para los platos, la carne viene en una charola de plástico envuelta por un celofán, le ponen una especie como de clean bebé para que absorba la sangre del bistec, etcétera, etcétera. Esa parte es inmensa. Y si además le agregamos que la gente desayuna, come y casi cena, ¿sí?, en la calle, y si no cena en la calle, cena en Uber Eats, es impresionante todo ese embalaje. El embalaje representa, junto con las botellas de agua, el 80% de la basura que se encuentra en los basureros de nuestras ciudades. De ese tamaño es ese modelo de consumo que tenemos. Entonces, sí podemos hacer mucho a nivel ciudadano, mucho, con cosas que realmente tienen impacto. Obviamente todos deberíamos de salir de casa, así como tomamos el celular y las llaves de nuestra casa o del auto si se tiene, pues salir con una botella de agua, con una bolsa de tela y con un recipiente donde vaya por lo menos nuestro almuerzo o el almuerzo de media mañana, sistemáticamente. También ayudaría mucho que hubiera bebederos por ley en todas las escuelas, en todos los centros de trabajo, públicos o privados, y eso disminuiría. Las botellas de agua representan el 30% de la basura que tenemos, y es plástico. Y eso va a terminar en los océanos, aunque esté en un basurero, porque una inmensa parte del plástico, debido a que es muy ligero, se va a volar y va a terminar en ríos, en lagos o en los océanos. Por eso hay estas islas de plástico en los océanos. Entonces, este sería mi mensaje todavía no encuentro cómo comunicar a la población, no solamente los datos que he venido señalando, porque me queda claro que los datos ayudan, ¿sí? Los datos dicen chispas, todo ese mugrero, en el buen sentido de la palabra mugrero, me estoy comiendo, pues sí, te estoy comiendo. Pero donde tenemos todavía que pensar es cómo con esa información o qué tipo de información yo y todos los que nos dedicamos a esto, para que el ciudadano cambie o el ciudadano realmente se preocupe y se ocupe de que su vida cotidiana está afectando a los océanos, al pescado que ahí vive, y que esa afectación nos regresa un día u otro al plato, aunque no comamos pescado. Alguien te puede decir, a mí ni me preocupa eso, yo no como pescado ni me gusta. No te preocupes, el pescado se hace harina de pescado, y con la harina de pescado alimentan al pollo, al cochino, al puerco, a la vaca, a lo que quieras, por poner un ejemplo. Entonces, eso he estado pensando últimamente, debemos de llegar a una situación que sepa que su vida cotidiana tiene un impacto en el planeta, obviamente, eso casi es un eslogan, pero que ese actuar de nosotros nos va a regresar, es un boomerang. En el momento en que logremos transmitir eso, yo creo que ahí sí seríamos mucho más conscientes. Es como cuando X acción te toca el salario, la quincena. A partir de ese momento, caray, nos volvemos más cuidadosos de nuestro gasto. Entonces, ese es en el caso mío, hablo de mí, yo debo de encontrar qué tiene que tener el ciudadano para que realmente, y que es mucho más que la información, mucho más que el dato, para que dijera, oye, no, yo no quiero seguir comiendo así. Yo me paro, desayuno en el metro, me como mi tamal, mi atole en mi charola de unicel y en mi vasote de unicel, o mi café, ¿no? Y tan tranquilamente se queda ahí. Bueno, saber que eso en algún momento te va a llegar otra vez al plato y que eso afecta tu vida, afecta tu salud.
Ese sería con lo que yo me gustaría redondear y terminar esta invitación que me hicieron. Ojalá que nuestros radioescuchas, a partir de mañana, algo de esta conversación esté en su día, y que si no tienen su termo, pues se compren su termo y todos los días sea una disciplina de salir con esos 2 objetos. Esos 2 objetos reducirían el 30% de los residuos que generamos, y no solamente es porque los basureros ya están llenos, sino porque eso va a afectar la tierra, el agua y los recursos con los cuales nos vestimos, nos curamos, nos alimentamos. Eso es muy importante. Y la otra cosa que sí me gustaría transmitir es que todas las universidades, todas las escuelas, desde los kinder, deben de tener bebederos. Otra cosa muy importante, el agua tiene que ser gratuita. Los restaurantes, ojalá nos escuchen. Tienes que luchar para que te den un vaso de agua. Tú solicitas agua y te traen en 2 segundos la botella de agua. ¿Por qué? Porque te la venden. No se trata de no comprar, no pagar. Se trata que el agua debe de ser gratuita. Y que además, con eso, repito, de un plumazo, reducimos 30% de la contaminación de plástico. De un plumazo. Agua accesible a la población, en escuelas, en lugares de trabajo y en todos los lugares donde tú llegues a comer. Por ley, una iniciativa de ley, sencilla. No le veo ninguna complicación. Y después, obviamente, pues tú tienes que traer tu envase para llenar en esos bebederos tu agua. Y si comes en la calle, ya sea un restaurante gourmet o el restaurancito de comida casera, económica, de tu colonia o de tu lugar cercano a donde estás estudiando o trabajando, tu vaso de agua gratuito, ¿sí? Eso es muy importante y eso tendría un gran impacto en muchos términos, en muchos: económico, manejo de los residuos sólidos de las ciudades, que es un problema, ¿no? Imagínate quitarle de un plumazo 30%. 30% es inmenso. Eso representan nada más las canijas botellitas de agua. Ultravioleta. Cienciacional. Fresh. Ultravioleta. Ultravioleta. Un icónico verdaderamente es este álbum Plastic Beach de 2010 de la banda Gorillaz. Esta canción homónima, Plastic Beach, que pues de verdad ya se ha vuelto un álbum de culto, que marcó una gran pues diferencia con lo que Gorillaz venía haciendo hasta ese momento y que los hizo entrar en una nueva era. Ya son 24 años de este álbum, 14 años de este álbum, pero mantiene su frescura y su vigencia hasta el día de hoy. Y su urgencia, qué triste que al día de hoy sigamos hablando de estas islas de plástico que existen en el mar, aunque queramos hacernos a la idea de que no es cierto y que son parte de una ficción. Por más que los datos estén ahí y sean tan evidentes, creo que tendríamos que cambiar esta visión de la comodidad, ¿no? Como mencionaba la doctora Dalila, que a veces es muy cómodo requerir comida en alguno de estos servicios de traslado, o que pues decimos se me antojó este café, ¿qué más da? Pero el tema es que sí, eso importa mucho, y por eso la invitación que tenemos para ustedes es a compartir este programa para que llegue a más y más personas. Pueden hacer eso en nuestro Spotify,
o en Apple Podcast. Pueden buscarnos como Ultravioleta FM, también en la página de Radio Universidad de Guadalajara, www.udgtv.com, en la sección de radio, en la parte de podcast. Ahí pueden encontrar este y todos los demás programas que hemos hecho para todas y todos ustedes. Pues vamos a continuar con este programa ahora contándoles la historia de Idelisa Bonelli, que fue una fundadora de la historia de las ciencias marinas en República Dominicana y que desde el principio realizó un llamado a la conservación de los océanos. De hecho, a ella se le atribuye la definición de la primer área protegida para las ballenas jorobadas y que además es una científica muy contemporánea porque murió apenas en 2022 y dedicó toda su vida a defender el mundo marino y a sensibilizar a la población sobre esa relación que tenemos con los océanos, aunque creamos que no y que solo es un lugar para visitar, pues se sorprenderían de saber todo lo que dependemos de este y de los demás ecosistemas. Así pues, vayamos a escuchar esta cápsula ultravioleta de las mujeres destacadas de la historia. Idelisa Bonelli, la madre de la conservación marina en el Caribe. Ultravioleta. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Idelisa Bonelli. Idelisa Bonelli nació el 10 de septiembre de 1931 en Santiago de los Caballeros, una ciudad del centro de República Dominicana. Siendo aún niña, su familia se mudó a Santo Domingo, la capital del país, donde Idelisa se crió muy cerca de los acantilados costeros. Se entretenía recogiendo cangrejos, caracoles y almejas que se escondían en los pequeños charcos que se formaban entre las rocas. Y cuando comía pescado, se preguntaba cuestiones como de dónde venían, cómo vivían, cómo respiraban y se alimentaban, o cómo se reproducían. Fue ese escenario el que la trajo a estudiar y tratar de buscar respuestas a sus inquietudes. Debido a que en su país no había facultad de ciencias ni biología, al acabar la educación secundaria, Idelisa decidió marcharse a Nueva York para seguir estudiando allí. Se graduó en el West Chester Community College como tecnóloga médica. Fue la única estudiante latina del centro y la persona con mejores notas en su clase. Motivada por sus profesores, Idelisa se inscribió en la Universidad de Columbia. Obtuvo una licenciatura en Biología Marina en 1956. 5 años después, obtendría una maestría de posgrado en la Universidad de Nueva York. Tras completar sus estudios, comenzó a trabajar en el Acuario de Nueva York como asistente de investigación de eminentes científicos marinos que dirigían el laboratorio de investigación, como responsable del mantenimiento de la salud de los especímenes exhibidos en el acuario. Aquel periodo fue decisivo en su formación como investigadora, e Idelisa lo recordaría siempre como el mejor y más diverso entrenamiento posible. En lugar de continuar su carrera científica en Estados Unidos, Bonelli decidió volver a su país y llevarse consigo a las ciencias marinas. Se integró a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Su propósito fue el de impulsar las ciencias ambientales marinas mediante el establecimiento en 1966 del Instituto de Biología Marina, primera institución para el estudio de la biología en el país. Los comienzos fueron difíciles por la falta de recursos humanos y materiales. Aprovechando sus conocimientos de bioquímica, histoquímica y parasitología, entre otras disciplinas, Bonelli formó a un pequeño equipo de profesoras e investigadoras muy motivadas, que pronto comenzarían a publicar los resultados de sus investigaciones en revistas científicas internacionales. Junto a otros profesores y asesores, Idelisa Bonelli promovió la creación de la primera escuela de biología del país, que tenía el expreso propósito de formar a personal científico e investigador calificado para abrir las puertas al desarrollo de las ciencias biológicas en la República Dominicana y, de ese modo, dar respuesta a los problemas ambientales que amenazaban la naturaleza, tanto terrestre como marina. La lucha por proteger la biodiversidad de los océanos
fue una constante en su trayectoria vital y profesional. Entre sus numerosos logros, destaca una aportación fundamental: la creación en 1986 de la primera área protegida para ballenas jorobadas del Atlántico Norte. Por esta contribución, Idelisa recibió la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana en la Ciencia y el Premio Nacional de Ciencias de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. En 2009, recibió la Medalla Marie Curie por su contribución científica y cuidado del medio ambiente. En 2013, fue reconocida por la BBC como una de las 10 mujeres científicas más importantes de América Latina. Después de su retiro de la universidad, Bonelli creó en 1991 la Fundación Dominicana de Estudios Marinos, una organización dedicada a promover el uso sostenible de los ecosistemas y recursos marinos a través de la investigación, la educación y el apoyo al desarrollo de proyectos de conservación. Idelisa Bonelli, considerada la madre de la conservación marina en el Caribe, falleció el 3 de julio de 2022 a los 90 años. Para Ultravioleta, Maggie Flores. Mujeres científicas destacadas. Idelisa Bonelli. Ultravioleta. La historia de Idelisa Bonelli es la de alguien convencida de mantener un planeta en el que pudieran vivir todas las especies y en el que se pudiera destacar también el trabajo de las mujeres científicas que destacan por su perseverancia, disciplina y amor al trabajo. Todo eso pues ha permitido que ella haya marcado la historia de las ciencias marinas y que ahora sea parte de la larga lista de mujeres científicas que han hecho historia desde hace mucho tiempo, pero en este caso pues fue bastante reciente. Ahí estuvo Idelisa Bonelli. Una gran mujer que pues muy a tenor de el programa que tuvimos el día de hoy, sobre los océanos, sobre los plásticos, sobre la manera en que podemos nosotros involucrarnos en la conservación de nuestro medio ambiente. Por el momento se nos terminó el programa, pero queremos agradecerles a todas y todos ustedes que semana tras semana nos escuchan, ya sea en Radio Universidad de Guadalajara, en el 104.3 de la FM, en las estaciones de la Red Radio Universidad de Guadalajara, en la estación de Radio Universidad de Colima o en el formato podcast. A todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Yo soy Anabel Casillas, @dimechascona, y nos escuchamos a la próxima. Y yo soy Ricardo García, @aquelricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y hasta la próxima. Radio Universidad de Guadalajara presentó Ultravioleta Radio. Una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García. Cienciacional. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.